Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, todas. Esta es la última clase del bloque de minerales y rocas. Antes de la práctica de laboratorio de rocas, ya tuvimos la de minerales y antes del segundo parcialito de la materia. Bueno. En la clase pasada hablamos de las rocas en general y de las rocas ígneas y metamórficas en particular. Hoy vamos a hablar del último grupo de grandes rocas, el último gran grupo de rocas que son las rocas sedimentarias. Y dejamos ya atrás el ciclo endógeno, todo lo que sucedía en el interior profundo de la Tierra. Hablamos de las placas tectónicas, del calor interno de la Tierra, de las distintas capas que hay desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Hablamos de la formación de rocas en profundidad, de las rocas plutónicas, de las rocas volcánicas que se forman en superficie, pero por procesos que vienen de más profundo. Hablamos de las rocas metamórficas y finalmente llegamos a la superficie y vamos a estar en la superficie un rato largo. Llegamos a las rocas sedimentarias, que tienen que ver con el ciclo exógeno, el ciclo sedimentario, que tiene varios pasos eh, que se pueden diferenciar en meteorización, erosión, transporte, depositación y diagénesis. Vamos a hablar un poco de todos estos pasos antes de llegar a la formación de las rocas y después vamos a clasificar las distintas rocas sedimentarias que hay de varios tipos. Y con eso cerramos el círculo de las rocas para luego arrancar con otro bloque temático que también tiene que ver con la superficie de la Tierra, pero tiene que ver con la forma del paisaje y es lo que estudia la geomorfología. Pero eso es tema de la próxima clase después de la práctica. Así que empezamos. Del ciclo endógeno entonces ya hablamos y nos queda hablar un poquito del ciclo exógeno, que algo comentamos, qué es lo que le pasa a todas las rocas cuando llegan a la superficie, no importa de dónde se formaron, no importa si vienen de las profundidades, si vienen de un volcán, si de dónde apareció esa roca, lo importante es que está ahí, está en la superficie y empieza a sufrir cuestiones relacionadas a la lluvia, la temperatura, eh, los, el oxígeno, las bacterias, un montón de cuestiones que hacen que esa roca empiece a ser atacada y se vaya transformando en otra cosa. Así que arrancamos la clase de hoy con el ciclo sedimentario, que como dijimos, una roca que está en superficie empieza a ser atacada y a eso le vamos a llamar meteorización. Va a haber alguna gente que se lleve los pedacitos de roca, los transporte a otro lado, los deposite y empiece a formarse una nueva roca que después puede reiniciar el ciclo. Así que de esto vamos a hablar a lo largo de toda la clase de hoy. Dijimos, el ciclo sedimentario tiene varias etapas. Eh, como es un ciclo, podríamos arrancar por cualquiera de estas etapas, pero vamos a arrancar con la meteorización, que podría ser un inicio bastante lógico, aunque como es un circuito cerrado, podemos empezar por cualquier lado. La meteorización implica varios procesos de desintegración y descomposición, o sea, de, en otras palabras, de fracturamiento y degradación de cualquier roca que esté en la superficie. Puede ser sedimentaria, puede ser ígnea, puede ser metamórfica, en la superficie o muy cerca de ella, o sea, a pocos metros de la superficie, como consecuencia de la exposición a la intemperie.
¿sí? A los agentes atmosféricos, al cambio de temperatura, de humedad, de presión y algunos agentes biológicos. Esa roca original, que puede ser un cuerpo de un volumen cualquiera, se va a ir degradando, se va a ir partiendo, se va a ir desgranando y se va a convertir en algo más chico de un tamaño suficiente como para que pueda ser transportado. Pero antes de ese transporte hay un proceso previo que está entre la meteorización y la erosión y el transporte, que es la erosión. La erosión es el arranque de esas partículas degradadas de su posición inicial a, a partir de un agente que es un flujo, eh, pasa de un estado de reposo a un estado en movimiento. Y a partir de ahí empieza a trasladarse hacia otro lado y va a seguir viajando hasta que la energía del medio de transporte disminuya lo suficiente como para que esa partícula se deposite. Y ahí empieza la depositación. Como en esa zona la energía es más baja, empieza a depositarse partícula sobre partícula, se va apilando, se va compactando y le van a pasar una serie de procesos que se llaman diagénesis o litificación hasta que se transforme en una roca sedimentaria y vuelta a empezar el ciclo. Así explicado rápidamente, podríamos terminar la clase de hoy, pero vamos a ir un poquito más al detalle. Lo primero, el primer paso es la meteorización, que también se conoce como intemperismo, ¿sí? Intemperismo relacionado a la intemperie, a los procesos que actúan en condiciones atmosféricas. Meteorización también tiene que ver con las cuestiones meteorológicas, ¿no? Con la atmósfera, con la superficie. Ahí ven un Alejandro, unos 10 años más joven, sosteniendo un bloque grande que fue cortado por un rayo láser, por un alienígena, una nave espacial, y con pedazos de este bloque construyeron las pirámides de Egipto. No. Esto es un proceso de meteorización natural, de meteorización física, que se llama gelifracción y que vamos a ver en instantes. Cómo es que esta roca, este bloque gigante, se parte de esa manera. ¿Qué pasó? Hay tres tipos básicos, tres tipos de meteorización. La meteorización física, que tiene que ver con física o mecánica y está relacionada directamente a los cambios meteorológicos que actúan en la superficie o próximo a ella. Por ejemplo, cambio de temperatura. Por ejemplo, cambio de humedad. Por ejemplo, congelamiento y descongelamiento del agua. ¿Sí? Todas cuestiones físicas que llevan a una roca que tiene un cierto tamaño a ir fracturándose. Después hay cambios químicos. La meteorización química incluye distintos procesos relacionados a reacciones químicas, ¿sí? Reacciones químicas que van degradando la roca. La meteorización química, todos los tipos de meteorizaciones, pero fundamentalmente la química, lo que hace es degradar la roca y disminuir sus propiedades geomecánicas. O sea, una roca que tiene una determinada resistencia termina siendo menos resistente ante la meteorización química. Por eso cuando un macizo rocoso está meteorizado, pierde propiedades geotécnicas. ¿Por qué se generan estas reacciones químicas? Bueno, por intercambio de elementos, pero que muchas veces la presencia de agua, el oxígeno que hay en la superficie y el aumento de la temperatura contribuyen a generar estas reacciones. El oxígeno es importante porque muchos de los minerales están formados en profundidad, en un ambiente anóxico, y cuando salen a la superficie empiezan a oxidarse algunos elementos de los minerales. Y después tenemos un tercer tipo de meteorización que es la biológica o orgánica,
que abarca distintos procesos biológicos que generan también una disminución en la calidad de las rocas. En general tienen que ver con los ácidos que producen la vegetación y también con la actividad de algunas bacterias. Hay bacterias que se alimentan de rocas o de algunos elementos dentro de la roca y van degradándola. Eh, Hay una relación muy directa entre los distintos tipos de meteorización y el clima. Mientras más cálido y húmedo es el clima, más actividad biológica y más actividad química. Y mientras más árido, mientras más seco es el clima, más cambios de temperatura a lo largo del día y más meteorización física. De cualquier manera, se dan las dos en todos lados, pero en un ambiente más árido, más desértico, predomina notablemente la meteorización física y en un ambiente cálido y húmedo predomina la meteorización química y biológica. Lo vamos a ver en breve. Entonces, dentro de lo que son los distintos tipos de meteorización mecánica o física, el primero que podemos mencionar es la termoclastía. La termoclastía está dada por la amplitud térmica, los cambios diarios en la temperatura que generan ciclos de expansión y contracción en los distintos minerales. Cuando sale el sol durante el día, sobre todo en un ambiente árido, los minerales tienden a expandirse. Y como no todos los minerales tienen el mismo coeficiente de expansión, algunos se expanden más que otros. Y eso genera que empiece a trabajar la roca, que haya movimientos relativos y empieza a haber una deformación. Totalmente imperceptible para nosotros, pero ocurre. Y durante la noche se enfría la roca y se contrae. Todos los días se expande, se contrae, se expande, se contrae. A lo largo de muchos años, esto termina rompiendo, fracturando la roca. ¿Por qué es muy notorio en zonas desérticas? Porque en zonas desérticas, al haber poca humedad, la humedad ambiente regula la temperatura, mantiene una temperatura mucho más estable. La gente que vivimos en una zona húmeda, sabemos que hay poca diferencia de temperatura entre el día y la noche. En cambio, los que viven o cuando vamos de vacaciones o de viaje a una zona árida, vemos que puede haber grandes diferencias de 20 grados tranquilamente o más entre el día y la noche, y eso hace que los minerales se expandan y se contraigan. Y eso genera, como tenemos en este dibujito de acá, fracturamiento de las rocas. Y esto cada vez va para peor, porque a medida que la roca se va fracturando, tengo más superficie expuesta y entonces se fractura más. Acá lo vemos bien en este dibujo, ¿no? Tengo un bloque de 1 metro cúbico, se fractura la mitad, la mitad, la mitad en las 3 dimensiones. Ahora tengo 4 bloques y esos 4 bloques se fracturan a sí mismos y tengo, ¿cuánto tengo? 4 por 4 por 4. ¿Sí? Entonces, se incrementa exponencialmente el fracturamiento a medida que un bloque se fractura por primera vez. Y eso hace que cada vez más rápido pase de tener un macizo rocoso a un suelo granular. ¿Sí? Esto tiende a transformarse en un suelo con el tiempo. La termoclastía y prácticamente no, todos los procesos de meteorización, tanto física como química como biológica, suceden mayormente en la superficie porque es donde tengo contacto con los cambios de temperatura, con la vegetación, con el calor. A medida que me voy a profundidad, primero que está todo mucho más compacto, hay menos circulación de agua, la temperatura se mantiene más constante, hay menos vegetación. Entonces, y la meteorización se restringe únicamente a fisuras dentro de un macizo rocoso donde el agua circula y vamos a ver ahora que el agua también genera meteorización. Entonces, es típico que en la superficie yo vea
un macizo rocoso completamente fracturado y degradado, vamos a ver ahora cuáles son esas degradaciones, pero si yo excavo un poco, la cosa mejora mucho. Y eso es algo importante cuando voy a fundar una gran obra de ingeniería, por ejemplo, una presa, un puente, y las condiciones de la superficie son malas. En la gran mayoría de los casos, excavando un poco mejoran. Eso no quiere decir que sean aptas para fundar. Después hay distintos procesos de mejora del terreno que se pueden llevar a cabo o cambios en el proyecto, pero eso queda para más adelante. Todavía faltan varias clases antes de hablar de las aplicaciones prácticas de la geología. Pero sepan que en superficie la cosa suele ser peor que en profundidad. Peor para lo que es resistencia, deformabilidad y permeabilidad del terreno. Un terreno rocoso fracturado va a ser más permeable que un terreno masivo. También vamos a hablar de eso en otras clases. Bueno, esto es la termoclastía. Hay un tipo de termoclastía que se llama fracturamiento en capas de cebolla, se le dice, y es típico de las rocas plutónicas. ¿Por qué? Porque las rocas plutónicas son muy compactas y la radiación solar, el calor, penetra muy poquito dentro de la roca. O sea, el calor no llega hasta el centro de la roca, bueno, dependiendo obviamente del tamaño que tenga la roca, pero solo penetra unos pocos centímetros. Y esa variación térmica solo se da en la superficie del macizo rocoso. Entonces, la roca se va rompiendo desde afuera hacia adentro y no llega a hacer grietas profundas por este proceso. Entonces tenemos típicamente algo así. Si nadie pasó y se llevó un pedacito, voy a ver una roca con un fracturamiento, como su nombre bien lo dice, en capas de cebolla, ¿no? Capitas que si la golpeo un poquito y la rompo, abajo está mucho mejor. Pero este proceso avanza. Algo similar también ocurre en las rocas plutónicas, pero a mayor escala, y es la descompresión. Esto ya es otro proceso. ¿Por qué hay descompresión? Porque un plutón, una roca, un macizo rocoso plutónico, se forma a mucha profundidad, en condiciones de presión muy elevadas, y cuando llegan a la superficie tiende a descomprimirse. Las rocas, casi todas las rocas, fundamentalmente las plutónicas, tienen un comportamiento elástico. Entonces, estaban comprimidas, las descomprimo y tienden a expandirse. Eso, ¿cuál es la consecuencia? Que se empieza a romper en fracturas paralelas a la superficie, ¿sí? Distintos, lo que llaman diaclasas paralelas entre sí y paralelas a la superficie. Y forman lo que se llaman domos de foliación, que es esta foto vieja que tenemos acá con un poquito más de detalle. Y eso es bastante típico y también tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque si yo excavo un plutón que se está descomprimiendo, bueno, hay una fuerza que tiende a ir para afuera y la puedo medir y la puedo meter en los cálculos. Si estoy muy al límite en el ángulo que le dé la excavación, puede generarme problemas. Otro tipo de meteorización física típica es la gelifracción, algunos le llaman congelifracción, que también se da en zonas áridas con noches muy frías, ¿sí? O en el invierno, en donde el agua, la humedad, se va metiendo en las fisuras de la roca y cuando llega la noche se congela el agua y el agua al congelarse se expande. Y entonces hace un efecto cuña y va agrandando las fisuras. Es un efecto que se combina muy bien con la termoclastía. O sea, la termoclastía genera un agrietamiento en la roca. Por esa grieta, cuando llueve o cuando circula el agua freática, se infiltra el agua en esa grieta y a la noche se congela, se expande y abre más esa grieta.
en general inicia con una termoclastía y después la gelifracción va abriendo cada vez más esa grieta y llegamos a el caso, voy a volver rápidamente para atrás, al caso inicial de los extraterrestres con su rayo láser que han cortado esto. Esto es en el sur de la Patagonia Argentina, en una zona muy fría, donde se han generado fracturas por termoclastía, se metió el agua y el agua acuña y rápidamente va agrandando esa fisura. El agua, algo que no ocurre con todos los líquidos, el agua en estado líquido ocupa más volumen, ocupa menos volumen, tiene una mayor densidad que en estado sólido. Muchos de nosotros nos hemos olvidado la cerveza en el freezer y hemos constatado de que la cerveza también tiene mayor volumen en estado sólido que en estado líquido, o sea, menor densidad en estado sólido. En el caso del agua, el aumento del volumen es más o menos de un 10%. En esto de que el agua se mete en las fisuras y empieza a expandir y a agrandar cada vez más las grietas, se genera algo que se llama cuñas de hielo, ¿no? Que es justamente esto. El hielo se mete, hace un efecto cuña y va rompiendo el terreno y queda algo así como los vemos. Eh, Esto es en la Laguna Fea, que de fea no tiene nada, en el límite entre Neuquén, Mendoza y Chile. Ahí está la laguna. Ahí hay una falla inversa, pero eso es otro tema. Y esto que vemos así, todo lajoso, todo partido, es una combinación de termoclastía y gelifracción. Y lo que vemos son placas de roca en el piso, una gran cantidad. Bueno, ¿cómo se ven las cuñas de hielo cuando el hielo no está más? Y esto es una evidencia de que el hielo llegaba hasta esta zona. Esto es en el río Santa Cruz, en la margen izquierda norte del río Santa Cruz, eh, a la altura de donde se está o estaba construyendo la presa Néstor Kirchner. El hielo se retiró hace varios miles de años y lo que dejó es un depósito, lo que se conoce como morena, vamos a hablar de morena, morrena le dicen algunos, es un depósito de origen glaciario, y en ese depósito tenemos esto que está acá, también lo tenemos un poquito más abajo en el proyecto Zepernik. Yo dije, esto es una evidencia de que el hielo llegó hasta acá. Lo que es una evidencia de que el hielo llegó hasta acá es el depósito este de la morena, no las cuñas de hielo. La cuña de hielo lo que me dice es que llovió y la temperatura bajó por debajo de cero. Eso no quiere decir que haya llegado ningún glaciar. Bueno, acá se ve un poquito más en detalle. Esta es una cuña que originalmente tenía hielo, el hielo no está más, pero se depositó un material arriba y tapó esa cuña. Y quedó preservada porque ese material tiene otra granulometría. Esto es un macizo rocoso, así como lo ven, y esto es un suelo, un sedimento que se depositó. Bueno, hasta ahí estamos con los principales tipos de meteorización física. Después tenemos el otro gran grupo de meteorizaciones, que es la meteorización química. Y dentro de los procesos que pueden ocurrirle a un macizo rocoso, el primero es la disolución. La disolución ocurre cuando el agua, con la ayuda del dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, se combina y genera un agua que es ligeramente ácida. No es un ácido como el que utilizamos en la práctica de minerales, pero tiene una cierta acidez. Entonces, el agua de lluvia, H2O, se combina con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en la atmósfera. Cuando llueve, arrastra ese dióxido de carbono y se combinan. Hay una primera reacción, que es esta, que forma ácido carbónico. ¿Sí? Este es el ácido carbónico y deja algunos protones ahí dando vueltas.
Este ácido carbónico se combina con los carbonatos. La calcita es una roca carbonática compuesta por, la caliza, perdón, es una roca carbonática compuesta por calcita, que es carbonato de calcio. Es el carbonato más común, pero hay otros carbonatos. Esto le ocurre a cualquier carbonato. Al combinarse con el ácido carbónico, genera carbonato ácido y el calcio queda en solución. Por eso cualquier carbonato produce la misma reacción con otro catión en solución. Esta es la misma reacción, es un poquito distinta porque usábamos ácido clorhídrico, pero el concepto es el mismo. Eh, Podíamos ver en el laboratorio para reconocer los carbonatos. ¿Se acuerdan? Le tirábamos unas gotitas de ácido y entraba en efervescencia. Bueno, acá como estoy eh, por debajo del nivel freático, o sea, el agua va circulando, no necesariamente por debajo del nivel freático, pero el agua va infiltrándose de la lluvia, va descendiendo hasta llegar a un nivel donde tengo una roca carbonática y disuelve el carbonato, entra en solución, viaja, se va para otro lado y lo que me va generando es lo que se llama un ambiente kárstico, que dentro de 4 clases, 3 o 4 clases, vamos a hablar más de ambiente kárstico. Pero este es uno de los efectos de la disolución, de la meteorización química. La disolución se da en rocas fundamentalmente evaporíticas, rocas químicas. Eh, y no solamente se dan los carbonatos, o sea, para que se den los carbonatos, tengo que tener un agua ligeramente ácida. Pero hay otros minerales y otras rocas que con el agua, con cualquier tipo de agua, con cualquier tipo de solvente en realidad, se disuelven. Dentro de esas rocas evaporíticas, que ya vamos a ver en un ratito qué son, hay 3 grandes grupos de rocas, o mejor dicho, hay 3 grandes grupos de minerales que constituyen esas rocas, que son los carbonatos, los sulfatos y los haluros. Todos esos son solubles. Dentro de los carbonatos, la calcita es la más común, dentro de los sulfatos, el yeso, y dentro de los haluros, la halita. Pero tienen distinto punto, distinta solubilidad. ¿Sí? La halita es el cloruro de sodio, la sal de mesa común. Uno lo puede hacer en su casa, agarra una cucharadita de sal o con un salero, le tira a un vaso de agua y la sal no está más, se disuelve inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene una solubilidad de 360, es una solubilidad altísima. Por eso es muy difícil que se preserve la sal cerca de la superficie, salvo en regiones muy áridas, donde hay mucha evaporación y muy poca precipitación. Por eso las salinas están asociadas a zonas áridas. El yeso también puede aparecer una salina, es bastante menos soluble, pero es soluble. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro un fragmento de yeso y lo meto en un vaso con agua, no se va a disolver rápidamente, pero voy a ver cómo se disuelve. Y dependiendo del hábito que tenga este yeso, por ejemplo, un yeso fibroso que tiene muchas caras libres va a tener mayor solubilidad que un yeso masivo mucho más compacto con menos caras libres. Entonces, de cualquier manera, el yeso prácticamente siempre, en algún caso puede que no, pero lo normal es que se disuelva en la vida útil de cualquier obra que yo quiera construir. Entonces, por ejemplo, si yo fundo una presa que va a tener un embalse y que va a saturar todo el terreno, y ese embalse está sobre un banco de yeso, o peor aún, la presa está sobre un banco de yeso, a la larga o a la corta, ese yeso muy probablemente se disuelva y el agua empieza a filtrar por todos lados. Y ejemplos de esos en la Argentina y en el mundo tenemos muchos. Y después tenemos la calcita. La calcita tiene mucho menos solubilidad y uno en principio no esperaría que se disuelva durante la vida útil
de una presa, o sea, en los próximos 100 años, puede que tenga algo de disolución, pero va a ser baja. No va a poner en peligro la obra. Pero a la larga se disuelve. Y esto que veíamos adelante. Esto que vemos acá es una cueva, una caverna en un macizo de calizas. O sea que la disolución existe. Lo que pasa es que esta caverna llevó muchos años en formarse. Si fuese yeso, hay cavernas de yeso, se forman mucho más rápido y si circula mucha agua se termina colapsando, se termina disolviendo. Y cavernas de alita yo no conozco ninguna. No sé si habrá en alguna zona muy árida de algún lugar del mundo, puede ser, pero 2 gotas de agua y se va la caverna. Eh, bueno, la solubilidad, el poder de solubilidad del agua aumenta con la acidez del agua. Hablábamos que en las calizas, que son rocas formadas exclusivamente por calcita, necesitamos agua más dióxido de carbono para acidificar. Si yo le tiro ácido clorhídrico, como en la práctica de minerales, empieza a burbujear y me la disuelve inmediatamente. Bueno, el ácido clorhídrico que utilizamos tiene un nivel de pH muy inferior a lo que es el agua con un poco de dióxido de carbono. Por eso, bueno, si se modifica la acidez del agua, se modifica la solubilidad de la roca. Bueno, otro tipo de meteorización química es la oxidación. La oxidación es la combinación del oxígeno con algunos metales, fundamentalmente el hierro y algunos otros, que me genera una transformación mineralógica, o sea, se forman nuevos minerales, me cambian los minerales originales por otros nuevos, y lo que vemos es toda una graduación desde una primera decoloración, como en este caso, que está un poco anaranjado o rojizo, y si sigue avanzando la oxidación, termina destruyendo la roca y perdiendo completamente la dureza, la resistencia y la textura originales. Este mineral que vemos acá muy probablemente sea limonita. Hay 4, 5, 6 óxidos de hierro, dependiendo de la valencia del oxígeno y del hierro. Y también hay óxidos de otros minerales, ¿no? Pero el hierro es el más rápido que se forma. Esto es meteorización, pero es parte de un proceso de alteración. O sea, estamos ahí, como les voy a decir casi todas las clases, eh, las clasificaciones que nosotros generamos son completamente un invento nuestro y hay muchos grises. ¿Sí? Acá hay un cambio de textura y un cambio mineralógico, o sea, hay un metamorfismo. Pero como este metamorfismo se da en superficie, lo llamamos alteración. Pero la oxidación, en principio, también es meteorización. Digamos, estamos en un gris entre lo que es meteorización, alteración, metamorfismo. Bueno, una oxidación leve es meteorización. Si empieza a avanzar y avanzar mucho, ya vamos a tener una alteración porque vamos a tener una transformación mucho más importante. Eh, en cualquier caso, la roca comienza lentamente a degradarse y uno de los primeros elementos que se degrada es el hierro. El hierro que está en muchos minerales y en muchas rocas, y lo vamos a ver primero como una pátina superficial. Si esta roca la rompemos, en el centro no va a estar de este color porque no está en contacto con el oxígeno. Pero en esas fisuras que vemos ahí en este macizo rocoso, también empieza a haber oxidación y eso hace que de afuera hacia adentro vaya avanzando la meteorización. Otro de las reacciones que tenemos es la hidrólisis, que también estamos dentro, si es muy avanzada y a una temperatura del agua un poco mayor, empezamos a meternos en el terreno de la alteración. Por eso hay mucha confusión en lo que es meteorización y alteración. No es lo mismo, pero hay procesos que se comparten.
La hidrólisis es cuando reacciona el agua con alguna sal para formar un ácido y una base que entran en solución. Esos ácidos y bases se pueden recombinar entre sí para generar minerales nuevos y ahí entramos en el proceso de alteración. Por ejemplo, los silicatos, que la mayor cantidad de minerales que tenemos en la superficie, son sales de ácidos débiles. Y pueden hidrolizarse y transformarse en otros minerales que tienen características geomecánicas muy inferiores. En general, se transforman en lo que se llaman minerales de arcilla. ¿Sí? Y un ejemplo típico, y hay otros ejemplos de otros minerales, es el feldespato potásico, la ortosa u otro feldespato potásico, de dureza 6 en la escala de Moya, se lo puedo decir porque ya estuvimos hablando de minerales. Se combina con el ácido carbónico que venía del agua de la lluvia y me genera caolinita. La caolinita es una arcilla de baja expansividad, pero es una arcilla débil, muy débil. ¿Sí? Y queda en solución potasio, bicarbonato, sílice, que se pueden recombinar con otros elementos que vienen de otros minerales que se hidrolizaron y generar otros minerales nuevos. Eh, y todo esto me genera una zona de alteración con nuevos minerales que tienen características distintas. Bien. La hidrólisis, en la enorme mayoría de los casos, sigue una secuencia de meteorización que está relacionada con la serie de Bowen. O sea, eh, a medida que yo sumerjo una roca o muchas rocas en agua, en agua con una cierta acidez y durante bastante mucho tiempo, empiezan a el agua a sustraer iones de los distintos minerales. Y el primero que se va a ir es, dentro de los más comunes, el que tiene mayor movilidad. Y la secuencia sería sodio, potasio, calcio, magnesio, estroncio, bario, manganeso, níquel, cobre, cobalto, hierro, silicio, titanio y aluminio. Que si ustedes investigan la fórmula química de los distintos minerales formadores de roca, van a ver que nos estamos yendo de lo más superficial a lo más profundo. Bueno, dejamos ahí. Esto es un ejemplo de un granito, una roca que si está fresca tiene una resistencia muy alta y tiene una permeabilidad de cero, pero oxidado e hidrolizado se empieza a desgranar y pierde totalmente resistencia, se agrieta, el agua pasa y pierde impermeabilidad. Algo que podemos llegar a ver en un estado más avanzado de meteorización química es la meteorización esferoidal. ¿Qué es esto que vemos en la foto? Cuando va avanzando la meteorización química, como dijimos, avanza de afuera hacia adentro y entonces las esquinas donde tengo varias caras juntas es lo que más rápido se degrada. Y entonces la roca se empieza a redondear y algo que era un macizo rocoso originalmente compacto, al ir fracturándose, el agua se empieza a meter por las fisuras y ataca las caras libres del macizo rocoso, empieza a avanzar la meteorización hacia adentro. Y voy pasando de un macizo que era un conjunto de matriz rocosa cúbica, prismática, rectangular, a bloques más bien esféricos. Estoy tirando algunos términos como matriz rocosa, macizo rocoso, para que se vayan haciendo una idea de que no estoy diciendo cualquier cosa, sino que estoy empezando a introducir algunos conceptos que vamos a ver más adelante. Acá vemos meteorización química en las fisuras y cómo de las fisuras hacia el interior de la roca va avanzando
esa meteorización. Y este es un poco el proceso, ¿no? Paso de un bloque de estas características a ser atacado primero por las esquinas y finalmente tengo bloques redondeados. Bloques redondeados que no tienen transporte, porque de eso vamos a hablar también. No es un bloque transportado, sino que es un bloque meteorizado in situ. Y eso se los dejo ahí para que lo vean. La Sierra La Movediza, muy famosa en Tandil, el Centinela también ahí en la zona. Es una zona donde hay bastante meteorización química y podemos ver bloques redondeados in situ, que no han sido trasladados hacia ningún lado. Y finalmente tenemos la meteorización biológica u orgánica, que se da en zonas de alta humedad principalmente y generalmente alta temperatura también, donde tenemos zonas selváticas, boscosas, con mucha vegetación. La vegetación produce ácidos en las raíces, tiene que esos ácidos reaccionan con las rocas y las van degradando. También las bacterias, la actividad bacteriana aumenta mucho con el calor y la humedad, genera una degradación en las rocas. Y por otro lado, tenemos una meteorización biológica mecánica que está dada por las raíces de los árboles, como vemos en esta foto, es en Brasil, donde la vegetación crece por todos lados, en una zona selvática, y los árboles se aferran a las rocas metiendo sus raíces en las fisuras y obviamente a medida que crece el árbol va haciendo también un efecto cuña y lo que inicialmente estaba fracturado se va propagando esa fractura cada vez más. Bueno, como les decía, hay una relación entre el clima y la meteorización. En este gráfico lo que vemos es que desde la izquierda hacia la derecha disminuye la temperatura y tenemos zonas con mayor o menor precipitaciones, humedad, ¿no? Entonces, cuando el clima es cálido y húmedo, tenemos una zona donde abunda la vegetación, tenemos un espesor de suelo orgánico mucho mayor y una meteorización química importante. Cuando tenemos calor y baja humedad, bajas precipitaciones, la capa de suelo es mucho más fina y se hacen más importantes la meteorización física. Lo mismo en una zona árida y fría. Peor todavía porque en esta zona quizás no tenemos gelifracción, tenemos termoclastía solamente y acá se suma la gelifracción. Y en un clima templado con una humedad también moderada alta, tenemos una capa importante de suelo y tenemos también una meteorización más bien química con algo de física. Bueno, hasta ahí llegamos con el primer paso, que es el que más tiempo le voy a dedicar porque es el que tiene conceptos más nuevos. Después de la erosión y el transporte y la depositación no hay tanto para decir. Acá lo que vemos en esta foto es erosión hídrica, cárcavas le llamamos, y tiene que ver también con la resistencia del suelo, con la falta de vegetación. La vegetación con las raíces sostiene la capa superficial del suelo y hace que disminuya muchísimo la erosión fluvial y eólica, ¿no? Por eso desmontar y quitar la vegetación de una zona que originalmente tenía vegetación genera grandes problemas aguas abajo con arrastre de sedimentos, aludes, etcétera. Vamos a hablar de eso también cuando hablemos de movimientos en masa más adelante en la materia. Bueno, teníamos un macizo rocoso de un volumen importante o no importa, ese volumen se fue achicando por meteorización física, se fue degradando y granulando por meteorización química y entonces lo que era un bloque de roca grande ahora es un material particulado más chico y entonces está en condiciones de ser erosionado. ¿Qué es la erosión? Es el proceso de arranque de esa roca, de las partículas más chicas de la roca,
y puesto en posteriormente transporte. O sea, es el paso intermedio en el que hay un agente que saca ese material y lo deja disponible para ser transportado. ¿Cuáles son los agentes? Bueno, el agua y el aire principalmente. El aire a través del viento, el agua a través de los ríos, de los lagos, del oleaje, del mar, y el hielo, el agua sólida en los glaciares. Todos estos agentes, aire, agua y hielo, tienen diferente capacidad erosiva y diferente capacidad de transporte porque tienen una viscosidad muy diferente. El aire y el agua tienen distinta viscosidad, el agua líquida y el hielo tienen distinta viscosidad y distinta velocidad. La viscosidad y la velocidad del flujo me determinan la energía del agente de transporte, ¿sí? De erosión y transporte. Tanto la erosión como la depositación, que va a venir después cuando se termine el transporte, me van modelando el paisaje. Y la forma que deja en el paisaje los procesos de erosión y depositación generados por los distintos agentes se estudia, hay una disciplina dentro de la geología que se llama geomorfología y es propia de cada proceso que está actuando en la superficie. Entonces, analizando la forma del relieve, yo puedo determinar qué procesos están actuando, actuaron en el pasado y posiblemente actuarán en el futuro, y qué problemas me pueden generar en una obra o en una localidad donde viva gente, procesos como movimientos de ladera, como erosión fluvial, como inundaciones, distintos procesos que vamos a ir viendo pueden ser peligrosos, pueden generar un riesgo importante para una población, para una actividad, para un proyecto, y es importante detectarlos a tiempo, y la geomorfología es el primer paso para por lo menos detectar si pueden ocurrir. Después se pueden estudiar con otras técnicas de geología aplicada que veremos a lo largo de la materia. La geomorfología es el próximo bloque después de esta clase. Vamos a tener 4 clases más antes de terminar el primer cuatrimestre, la primera mitad de la materia, y esas 4 clases van a ser de procesos geomorfológicos que modelan la superficie, el paisaje. Bueno, la erosión, ¿cómo es que hay algo como el aire o el agua que me puede arrancar un fragmento de roca y ponerlo en movimiento? Bueno, es un problema de presión. Si hay un fluido que circula a una cierta velocidad sobre una partícula, genera una zona de baja presión y eso hace que la partícula se levante un poquito. Y al levantarse es empujada por el flujo y arranca su viaje en el transporte. Ese flujo puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser el hielo, dependiendo del tamaño que tenga la partícula, es la energía que voy a necesitar para ponerla en movimiento. Y justamente de eso se trata este diagrama de Hultstrom, que ya tiene sus años, en el cual estos parasuelos, y acá arriba tenemos la granulometría desde arcillas, limo, distintos tamaños de arena, gravas, bloques, y cuál es la velocidad del flujo. Esto está hecho para agua, para ríos, eh, pero se puede adaptar también para el viento. ¿Cuál es la velocidad del flujo? O podemos decir cuál es la energía del agente de transporte que yo necesito para una partícula que está quieta empezar a moverse, ¿no? Entonces, si yo necesito, por ejemplo, para una grava, necesito, en el caso del agua, unos 100 centímetros sobre segundo, dependiendo de tamaño de grava, pero más o menos, para que esa partícula se empiece a poner en movimiento. Entonces, si el flujo tiene una cierta velocidad, esa partícula empieza a ponerse en movimiento. Y hay distintos tipos de movimiento, ¿no? Transporte por saltación, por suspensión, por carga de lecho, bueno, se empieza a poner en movimiento. En algún punto, por algún motivo, ese flujo desciende la velocidad, por ejemplo, porque si es un río, se ensanchó la sección del cauce y entonces por conservación del caudal baja la velocidad, o porque bajó la pendiente, por infinidad de motivos que podemos ver.
Eh, entonces, esa partícula empieza a depositarse. Pero fíjense que no se deposita a la misma velocidad que arrancó. Una vez que arranca, hay una inercia. Yo necesito mucha energía para que empiece a moverse. Una vez que está en movimiento, hay un rango en el que se mantiene en movimiento. Y entonces necesito que baje más la velocidad para que se deposite, porque ya estoy en movimiento, ¿sí? Esto un poco se puede relacionar con el coeficiente de rozamiento estático y dinámico que veíamos cuando ve en física en un plano inclinado, o con la resistencia al corte de pico y residual de una roca, todas cosas que físicamente no tienen absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo, pero que a mí me hacen acordar y por eso las menciono. O sea, hay una inercia en el sistema. Entonces necesito que la velocidad baje más para que se deposite. Y una vez que se deposita, voy a necesitar que, como también hay una inercia a quedarse quieto, voy a necesitar más energía para que entre en movimiento, ¿no? Y mientras más fina es la partícula, mientras menor granometría, menor velocidad voy a necesitar. Y acá hay una curva que se va para arriba y dice erosión de un fango consolidado. ¿Por qué? Porque las partículas finas, a diferencia de las arenas, se apelmazan y forman, eh, se peletizan, se dice, se forman una masa de material, sobre todo las arcillas y los limos a veces también. Entonces termino generando una partícula que es minúscula como una arcilla, se aglutina y entonces ya no tengo una arcilla, tengo algo que es tamaño grava. Entonces vuelvo este lado. Y mientras más arcilloso es el terreno, más posibilidad de que se aglutine. Acá abajo dice el suelo inconsolidado, ¿no? Bueno, hay un límite en el cual se mantiene constante la energía. Si yo quiero que se deposite una arcilla, la velocidad tiene que ser cero. La arcilla queda en suspensión hasta que estoy en una quietud total. Por eso ya pueden ir pensando que dónde voy a encontrar un depósito de arcillas. En una zona súper calma. ¿Qué es una zona súper calma? Por ejemplo, el centro de un lago, el fondo de un lago en el centro, donde no hay oleaje, no hay nada, o en el mar abierto, ya lejos de la zona de rompiente, donde el fondo está calmo, ¿sí? Pero no en el fondo de un río, no voy a encontrar nunca, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, en la planicie de inundación del río, donde el río desborda y deposita todo el material que tenía en suspensión. Bueno, hablaremos de eso en la próxima clase cuando hablemos de ambiente fluvial. Pero recuerden este gráfico. Entonces, cuando la velocidad del medio de transporte desciende, no como en este caso, que hay una crecida importante, se va a depositar. Pero en el camino se transporta. O sea, el material se fractura, se degrada, se erosiona y empieza a ser transportado. Y luego se va a depositar. El transporte ocurre por agentes de transporte, que son fluidos, flujos, ¿sí? Y acá ahora voy a hacer alguna distinción. Eh, los flujos que transportan partículas en la superficie de la Tierra son el aire y el agua. El aire en estado líquido o el aire en estado sólido. Perdón, el agua en estado líquido o el agua en estado sólido. Y el aire en forma de viento. Algunos consideran a la gravedad como un agente de transporte. Otros no. Yo lo pongo ahí y no voy a tomar partido por nadie. Pero, por ejemplo, en una ladera, en un talud, en una pendiente, la gravedad hace que un bloque de roca caiga hacia abajo. Eso en una situación plana no ocurre. Pero en realidad, el agente que lo está moviendo o es el aire o si está saturado es el agua. Y muchas veces, el disparador
de un proceso de estos gravitatorios es el agua. Entonces, y a veces también se da una licuefacción por corrientes de aire en la base del movimiento, del deslizamiento del flujo. Entonces, mucha gente cuestiona esto de que en realidad la gravedad está en todos lados, es igual para todos, es constante prácticamente en toda la Tierra y no es un agente de transporte en sí mismo. Pero yo se los pongo porque algunos libros van a decir que la gravedad es un agente de transporte. Bueno, no está resuelto al 100% eso. Lo cierto es que a mayor energía del agente de transporte, y acá volvemos a hablar, la gravedad tiene la misma energía siempre, sí, pero si la pendiente del talud es más grande, la consecuencia de la gravedad es mayor. Bueno, y no voy a hablar más de la gravedad. A mayor energía de transporte, mayor capacidad para transportar material grueso. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero transportar algo muy grande, voy a necesitar un agente que tenga una energía muy grande. ¿Cuál es el agente de transporte con la mayor energía de todas, sacando la gravedad? El hielo. El hielo es el más viscoso, si lo comparamos con el agua con el aire, y es lento, tiene baja velocidad, un glaciar, por ejemplo, pero el glaciar va avanzando, lentamente va avanzando. Y cualquier cosa que caiga arriba del glaciar se va a mover junto con el glaciar, tiene una capa, un espesor determinado, es muy pesado, y el glaciar va arrancando fragmentos del fondo y se los va llevando. Y va arrancando fragmentos de los laterales y tiene una capacidad de transporte gigantesca un glaciar. Se puede llevar cualquier cosa. Un río tiene bastante menos capacidad de transporte, pero puede transportar algunos bloques no tan grandes como un glaciar, mucha grava, arena, ¿sí? El viento tiene una capacidad mucho más limitada. Puede transportar arena, arena un poquito más gruesa, en alguna tormenta, alguna grava fina, pero nunca un bloque grande. Bueno, un lago, por ejemplo, en la orilla tiene cierto oleaje, puede mover un poco material, no mucho, en el centro es completamente calmo. Entonces, esto es el transporte. Lo mismo la depositación. Si yo tiro un bloque de 2 metros cúbicos a un río, puede ser que se mueva 2 metros y se frene. Por más que el agua esté corriendo, ya se depositó. Si viene una crecida, capaz que lo mueve un poquito más, pero se depositó. En cambio, si tiro arcilla, va a seguir viajando, va a llegar hasta el mar o hasta un lago, hasta donde desemboque ese río, va a entrar en el mar o en el lago, hasta el centro del lago, no hasta el centro del mar, y lentamente va a ir decantando. Entonces yo solamente voy a encontrar arcillas en un fondo de un lago o en un fondo del mar. Bueno, y así podemos ir definiendo distintos ambientes que también lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Entonces, mientras más energía, más capacidad para transportar material grueso. Grueso y fino. O sea, de ahí para abajo, cualquier cosa. Y a mayor distancia de transporte, mayor redondez de las partículas y mayor contenido relativo de minerales resistentes. Acá, en este gráfico, vemos la diferencia entre esferosidad y redondez, que no son lo mismo. Redondez es la suavidad de los bordes, y acá tenemos algo muy anguloso contra algo muy redondeado. Lo de abajo tiene baja esfericidad y lo de arriba alta esfericidad. En esta clasificación, un cubo tiene alta esfericidad, pero baja redondez. Una pelota tiene las dos cosas en esta clasificación. O sea, es equidimensional, quiere decir que es más esférico, pero puede ser muy anguloso. Mientras más anguloso, menos distancia de transporte. Mientras más redondeado, más distancia. ¿Por qué? Porque el material va rodando, va chocando con otras cosas, se va desgastando y cuando llega a depositarse puede ser bien redondito si viajó mucho o bien anguloso si viajó poco. Entonces, por ejemplo, un sedimento fluvial
vemos típicamente rodados. Los rodados son clastos, partículas, gravas bien redondeaditas. En cambio, un depósito de un deslizamiento de una ladera que se movió, llegó hasta la base de la ladera y se quedó ahí, prácticamente tuvo pocos metros de transporte, va a ser bien anguloso. Y empezamos a ver que hay formas de reconocer de dónde vienen los sedimentos que posteriormente se transformarán en rocas. Si es muy anguloso, tuvo poco transporte. Los agentes, entonces dijimos, hielo, los glaciares, muy alta energía, ríos, alta energía, lagos, muy baja, el mar, alta en la costa, baja hacia adentro, el viento, baja energía, a pesar de que alguna tormenta puede tener un poco más. La gravedad, como dijimos, muy discutible que sea un agente, pero me genera otro ambiente de transporte y depositación de sedimentos. Llegamos a la depositación. ¿Qué vemos acá en la foto? Un río cargado de sedimentos, tiene un cauce angosto, baja de la montaña, llega a el pedemonte, a la base de la montaña, y ¿qué le ocurre a ese río? Tenía un canal con una sección angosta y de repente esa sección se vuelve prácticamente infinita. Como sigue bajando agua, se conserva el caudal, caudal era sección por velocidad. Al aumentar infinitamente la sección, la velocidad cae infinitamente, se frena el flujo cuando llega acá y deposita, baja la energía, porque acá tengo velocidad alta y acá tengo velocidad prácticamente nula, hay una cierta pendiente, pero es poca, y entonces baja la velocidad del flujo y deposita, gráfico de Hultstrom, deposita todo lo que trae de carga en suspensión, en saltación, carga de fondo, deposita todo. ¿Y cómo lo deposita? Lo primero que se deposita cerca de esto que se llama abanico aluvial, en el ápice va a ser lo más grueso, lo primero que al bajar un poquito la energía se deposita. Y el material más fino sigue viajando un poco más a medida que se va frenando hasta que llega acá y deposita todo. Y genera este que se llama abanico aluvial, en el cual tengo material grueso en el ápice y más fino hacia afuera. Si uno mira, tengo bloques, gravas, arena, limo, arcilla. Que tengo acá un camino que quedó sepultado y dijeron lo vamos a mover un poquito, ¿no? Y bueno, en el próximo, la próxima descarga posiblemente lo vuelva a sepultar. Bueno, sedimentación, esto es un ejemplo puntual. Sedimentación o depositación. Llegué a una zona más calma, como esta, en el caso de un río de montaña. Zona calma, empiezo a depositar material. Un nuevo flujo, vuelvo otra para atrás, un nuevo flujo, una nueva crecida, un nuevo arrastre de material me va a depositar arriba de este. Voy a empezar a apilar material uno por encima del otro. Lo mismo ocurre con el viento, cuando frena el viento, deposita todo lo que tiene en suspensión. Los ríos cuando llegan al... Bueno, a los ríos le pasa algo parecido, este es un río de montaña, un río de llanura, si viene una crecida y el río crece lo suficiente para salir del cauce, se hace la sección infinita, deposita material. Lo más grueso a los costados del canal, lo más fino, más lejos. Y me va generando, le llama albardón, que es un cordón a los costados del cauce, que es el material más grueso que depositó primero. Me estoy adelantando a la clase que viene, así que voy a dejar cosas para la próxima. Típicamente, los sedimentos se van apilando uno por encima del otro en forma más o menos paralela y en forma más o menos horizontal. Depende de dónde se depositen, pero si la zona es calma suele ser bastante horizontal. No así al pie de una ladera que de horizontal no tiene nada, pero en general es bastante horizontal y más o menos paralelas. Acá meto otro término que no es muy común en otras disciplinas que no sean la geología, es subparalela. Subparalela quiere decir que es más o menos paralela. Cuando digo algo que es subparalelo,
puede no ser exactamente paralelo, pero está cerca. Bueno, esas capas de materiales se llaman estratos. Se llaman estratos cuando se transforman en roca. ¿Sí? Los sedimentos, los suelos, no, bueno, sí, también se puede llamar estratos. Pero en una roca sedimentaria es típica la unidad característica de una roca sedimentaria son los estratos. Cada plano de estratificación, cada estrato, indica un periodo de depositación y cada discontinuidad, y acá meto otro término, cada superficie que limita plano con plano, indica cambio en las condiciones ambientales de sedimentación. Ahora vamos a explicar esto con una foto. Hay un principio que es el principio de superposición, que dice que el estrato que está más arriba es más nuevo que el que está abajo. Bueno, esto en principio es así, salvo que toda esa secuencia, ese paquete de estratos haya basculado o se haya plegado, cosa que vamos a ver más adelante que puede ocurrir. Los sedimentos que son transportados se van a depositar en función de su granometría, como ya dijimos. A medida que vaya disminuyendo la energía, en función del tamaño que tengan las partículas, se van a depositar o no. Entonces va a haber una separación granulométrica de esa depositación. En el caso, y vuelvo para atrás, en el caso que tenemos acá, lo más grueso está en el ápice del abanico, lo más fino está en los bordes del abanico. Esto viéndolo en planta, viéndolo en 2D. Ahora lo vamos a ver en 4D. ¿Qué quiere decir verlo en 4D? Que voy a empezar a meter la dimensión temporal en esto. Yo tengo un abanico que es más grueso acá. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y se empieza a depositar uno arriba del otro? ¿Qué pasa si este cauce se mueve? ¿Qué pasa si esto ocurre algo? Esto es un río que parece bastante difícil de moverse, pero en el caso de un río meandriforme, que tiene una migración lateral, y eso lo vamos a ver la clase que viene, si yo tomo un punto fijo y el río se empieza a mover, yo estoy en el cauce en un punto, después estoy en la planicie de inundación, después vuelve el cauce, después estoy en la planicie de inundación y las capas se van depositando y entonces yo voy a tener una secuencia que puede ser cauce, planicie, cauce, planicie, cauce, planicie. Y eso lo puedo ver así. Acá tengo un macizo rocoso sedimentario en el cual hay estratos con distinta granometría alternada. Esto sale un poquito para afuera, que tiene mayor resistencia y es más clarito, es una arenisca, o sea, una roca sedimentaria con granos tamaño arena. Y hay una alternancia con esto que está acá, que tiene unas rayitas así, es una lutita, es una roca sedimentaria de grano fino. Y hay una alternancia, y es menos resistente, porque fíjense que está más erosionada, esta otra que sale más para afuera. Entonces tengo una alternancia de arenisca, lutita o pelita, arenisca, lutita, arenisca, lutita, arenisca, lutita. Esto puede ser muchas cosas. Y en función del ambiente y de ver qué hay más arriba, qué hay más abajo, qué hay hacia los costados, no solamente por una foto, pero yo voy a arriesgar y voy a decir que esto podría ser, entre otras cosas, haber sido, y acá voy a pensar en 4 dimensiones, un río meandriforme, en el cual en esta época este sector era el cauce del río, un río que no tenía un gran caudal y que la arena se pudo depositar. El río fue migrando lateralmente y entonces ahora estoy en una planicie de inundación donde lo que se deposita es un material más fino y si eso fuera así, habría una gradación, o sea, de la arenisca, tendría un material un poco más grueso, cada vez más fino, me estoy alejando del cauce, después vuelve a hacerse un poquito más grueso y vuelve el cauce.
Podría ser eso o podría ser otra cosa, ¿sí? Podrían ser muchas cosas. Podría ser un lago que se expande y se contrae, no sé, podrían ser muchas cosas. Y habría que analizarlo, qué pasa más arriba, qué pasa más abajo. Hay toda una disciplina dentro de la geología, que es la sedimentología, que es el estudio de los ambientes sedimentarios, de qué pasó en el momento en el que se depositó este material y luego se convirtió en una roca. Y estudiando los ambientes sedimentarios, me da una idea de qué puede llegar a haber más arriba y sobre todo más abajo. Y eso puede ser importante en las primeras etapas de un proyecto, cuando yo no tengo plata para hacer perforaciones ni ningún estudio de detalle, entender en dónde estoy metido, en qué ambiente estoy metido, me puede dar una idea de qué podría llegar a haber abajo y qué problemas me puedo llegar a encontrar. No voy a fundar una gran obra con esto, pero puedo empezar a direccionar los estudios en un sentido o en el otro. Y lo dejo acá y después lo seguimos hablando en este tema. Ejemplos de estratos. Hay algo que suele darse y es que cuando las rocas sedimentarias provienen de un ambiente continental, suelen tener colores rojizos amarillentos porque el material está oxidado, porque se depositó en contacto con el aire. Cuando las rocas tienen un color más verdoso, grisáceo oscuro, eh, es un ambiente reductor y es indicativo de que estuvo bajo el agua, fondo de un lago o fondo del mar. Más allá de que la roca se pudo haber oxidado en superficie, pero si uno la rompe un poquito, abajo aparece el color original. Bueno, y llegamos al último paso, y me voy a apurar porque me parece que se me está yendo el tiempo. Llegamos al último paso del ciclo sedimentario, que es la diagénesis o litificación, que son los procesos que llevan a un sedimento, a un suelo, a convertirse en una roca sedimentaria. Las rocas sedimentarias se forman en la parte superior de la corteza terrestre, ¿sí? A veces en la superficie, a veces un poquito más abajo, pero no mucho más abajo. Los dos procesos exógenos que me transforman el sedimento en roca son la compactación y la cementación. A estos procesos los llamamos litificación o diagénesis. La compactación tiene que ver con el apilamiento de sedimentos unos sobre otros y lo que lleva es a reducir el volumen de vacíos, ¿sí? La porosidad. Al ir aplastándolo es como un ensayo de consolidación, voy disminuyendo la porosidad y el agua se va escapando y al irse escapando el agua, a veces van quedando una costra de sales y eso me puede terminar cementando las partículas entre sí y empiezo a tener una roca. Acuérdense, si el grano está suelto es un suelo o un sedimento, pero si está consolidado es una roca. Entonces, primero, compactación por apilamiento de sedimento. La compactación libera agua, genera muchas veces un remanente de sales, pero igual el agua va circulando, que puede estar cargada de sales que vienen de la meteorización de otras rocas, y entonces empieza a cementarse. Hay algunos materiales típicamente cementantes que circulan con el agua en la superficie, como son los carbonatos, los sulfatos, los óxidos, tanto de hierro como de silicio. Esos, como habíamos visto, la meteorización química genera aniones y cationes que quedan en solución y esos se pueden depositar entre los poros del sedimento y terminan
precipitando y cementando la roca. Esto es ayudado por la evaporación. Al evaporarse el agua, aumenta la salinidad, las sales no se evaporan, quedan en los poros y el agua al irse aumenta la salinidad. Y entonces va ayudando a cementar. Y finalmente tengo una roca sedimentaria. Bueno, hasta acá los procesos que regulan el ciclo de generación de rocas sedimentarias y ahora vamos a ver rápidamente los distintos tipos de rocas sedimentarias que tenemos y cómo las clasificamos. Voy a ir un poquito más rápido porque me interesaba más que conozcan los procesos antes que los nombres de las rocas, así que voy a acelerar un poquito. Hay varios tipos de rocas sedimentarias, cuatro, algunos meten algún tipo más, pero estas son las principales. Las rocas clásticas o detríticas, las rocas piroclásticas, que ya la vimos la vez pasada, o volcanoclásticas, las químicas y las orgánicas. Dentro de las rocas clásticas, que podríamos decir que son las más comunes, son las rocas que se generan por todos estos procesos de los que fuimos hablando. Meteorización, erosión, transporte, depositación, litificación y generó una roca sedimentaria clástica. Las rocas clásticas de alguna manera tienen tres fases que tienen que ver con el tamaño de las partículas. Los clastos son las partículas más grandes que podemos ver en una roca sedimentaria clástica. También se llaman detritos, ¿sí? Detritos es el material transportado o sedimento o clastos, son sinónimos, más o menos sinónimos. Entonces tengo el clasto, lo más grande. Los clastos muchas veces están dentro de una matriz. La matriz es un material más fino que va llenando los huecos entre clasto y clasto. Puede no haber matriz, pero muchas veces tenemos material fino que se mete entre las partículas más gruesas. Y después un cemento. El cemento siempre está, que es lo que me genera la litificación. Y ese cemento es el que aglutina. A veces se ve el cemento, a veces no tanto. Las rocas sedimentarias detríticas o clásticas se clasifican en función del tamaño de sus clastos, no de la matriz, no del cemento. O sea, a esto le llamamos granulometría. Y es exactamente igual que en un suelo. Acá tenemos una tabla que están los intervalos granulométricos en milímetros, el nombre del clasto, o sea, de la partícula, el nombre del sedimento, o sea, del conjunto de partículas, y el nombre de la roca. ¿Sí? Si tengo más de 64 milímetros de tamaño de clastos, cada clasto se llama bloque, en conjunto en una grava, y la roca se va a llamar aglomerado. Si está entre 2 y 64, la roca se va a llamar brecha si es angulosa o conglomerado si es redondeado. Entre 2 milímetros y un 16avo, tengo arenisca, entre un 16avo y un 256avo, limo, la roca es limonita, menos de 1 sobre 256, arcilla o arcillita. A veces, a primera vista, no puedo reconocer si es un limo o una arcilla, y entonces esto es una clasificación bien de campo, después lo puedo ver al microscopio, puedo hacer una geometría un poco mejor, o lo puedo tamizar, pero cuando no tengo acceso a un ensayo un poquito más sofisticado, puedo hablar de pelita o de lutita. Pelita cuando es masiva, lutita cuando es laminada. Y ahí no digo si es limo o arcilla, es algo que tiene menos de un 16avo de milímetro. También pueden escuchar pelita como algo genérico, pero lo correcto es que si es masiva es pelita, si no es lutita. Una aclaración, se usa esta escala, que es la de Uden-Wentworth del año 1922, y no se usa la de Casagrande. ¿Por qué no se usa? Bueno, porque la de Uden es de 1898,
fue ajustada por Wentworth, por eso es Uden-Wentworth, en el 1922, y está definida en milímetros, que es el sistema internacional que se utiliza en absolutamente todos los países del universo y de la galaxia y de todas las tierras que existan, menos en Estados Unidos, en Libia y en Myanmar. Y en el resto del universo se usa el sistema internacional, por eso usamos el sistema internacional. La clasificación de Casa Grande, la SUX, se usa en mecánica de suelos, pero viene de las pulgadas. Y tenemos además otros límites. En el caso del límite arena-limo es bastante parecido. Eh, Estamos en 0,075 milímetros, más o menos, porque en realidad es en pulgadas, y nosotros tenemos 0,0625, parecido, pero en el límite entre arena y grava sí hay diferencia. La geología es 2 milímetros, la mecánica de suelos es 4,75. Y ahí sí hay bastante diferencia. El tamiz 4 no es lo mismo. A nosotros, los geólogos, esto eh, no es algo de 3 milímetros, no es una arena, es un sábulo, ¿sí? Es una grava fina. Pero bueno, yo trabajo también en mecánica de suelos, pero eh, tengo mi corazoncito en Udenwang. Bueno, ¿cómo se ve esto en la vida real? Esto es un aglomerado, bloques mayores a 64 milímetros. Esto es un conglomerado entre 2 y 64, pero con clastos redondeados. Fíjense que esto tuvo, ya podemos decir, mucho transporte y mucha energía. ¿Sí? Por ejemplo, muy probablemente haya sido transportado por un río de un cierto caudal. Acá tenemos una brecha, misma granulometría, pero angulosa. Poco transporte, esto muy probablemente vino de, cayó por una ladera, rodando poquito, llegó a la base y quedó ahí. Puede ser un deslizamiento, puede ser un flujo de detritos, pero con poco transporte. ¿Qué esa distinción se hace solamente para las gravas, para el tamaño de 2,64? Porque es el que podemos reconocer. Ya a partir de una arena no veo el redondeamiento a ojo desnudo, tendría que verlo en una lupa o mejor aún en un microscopio. Arenisca de 2 a 1 sobre 16 milímetros, limolita, tamaño limo, más de 1 sobre 2,56 hasta 1 sobre 16, y arcillita, tamaño arcilla, menor a 1 sobre 2,56. Y en este caso son partículas, gránulos, granos, cantos, ¿no? Tienen también otro nombre. Plitas, castos indiferenciados, que pueden ser tamaño limo o tamaño arcilla, masiva, y si tiene una fina laminación que le vamos a llamar fisilidad, es una lutita. ¿Por qué tiene una fina laminación? Y porque, por ejemplo, fue decantando una capita sobre otra en el fondo de un lago y me genera esta fisilidad. Y después tenemos algunas rocas clásticas especiales, por suerte no muchas. La cuarcita es bastante habitual. Tanto los clastos como el cemento es silicio, o sea, rico en sílice y no tiene mucha matriz. ¿Por qué? Porque la matriz ya se fue. Es una roca que tuvo, el sedimento que la formó, tuvo mucho transporte, eh, y cuando tengo mucho transporte, además de redondearse los clastos o los granos, los materiales más lábiles, más erosionables, se van rompiendo, se van desintegrando, van viajando en el agua a otro lugar y lo que tengo es una concentración cada vez más grande de minerales más resistentes. El mineral más resistente dentro de los superabundantes es el cuarzo. Y entonces la cuarcita es una arenisca, sí, una arenisca rica en cuarzo. Y tenemos ortocuarcitas y metacuarcitas, porque esta cuarcita se puede metamorfizar y cambia un poquito el color y algunas características más. Bueno, el otro grupo, u otro de los grupos de las rocas sedimentarias
varios escalones más abajo en cuanto a cuán habitual es encontrársela, o sea, las rocas clásticas son las más habituales, y después tenemos las piroclásticas. Acá lo que tenemos es una erupción volcánica eh, explosiva con alguien que está corriendo a toda velocidad con su camioneta, no sé si contó el cuento, esto es una nube piroclástica, una corriente que está caliente y cargada de material corrosivo, ¿sí? Que son los piroclastos. ¿Cómo se depositan los piroclastos? Empezamos a hablar en la clase pasada. Es material que sale eyectado en forma explosiva de un volcán. No es lava que chorrea y en forma de una colada. Eso es cuando el magma, la lava es menos viscosa, pero cuando tengo una cantidad de elementos volátiles muy altos, entonces cuando sale a la superficie, se expande, se desgasifica y explota. Y vuelan partículas por todos lados. Ese material que es de origen volcánico se va a transformar en una roca por procesos sedimentarios y entonces por eso se lo considera una roca sedimentaria. ¿Cómo se van a distribuir? Bueno, lo mismo que en cualquier proceso sedimentario. Al salir del volcán, lo más pesado, las bombas piroclásticas, los bloques de tamaño más grande, van a salir despedidos por trayectoria balística y van a caer más cerca o más lejos del volcán en función de su tamaño. Como dice acá, el material más grueso va a estar muy cerca del volcán y va a ir engrosando las paredes del volcán. El medio va a viajar un poquito más y el material más fino entra en suspensión y si la explosión es muy fuerte y la columna eruptiva es muy alta, entran a la alta atmósfera y ya de ahí quedan suspendidos y van viajando y pueden dar una, dos, tres, cuatro vueltas alrededor del mundo y se depositan en cualquier lado. Bueno, eh, ¿cómo se clasifican las rocas piroclásticas? Exactamente igual que las clásticas, por eso solo dicen piro adelante, piro es fuego, piroclásticas granulométricamente. Los intervalos son los mismos, solo que llegamos hasta lo que sería una pelita o una lutita. No hay una distinción entre tamaño limo y arcilla, sino material fino. De ahí para arriba es todo igual. Tenemos bombas, bloques, si son eh, angulosos o, o redondeados. Y acá distinguimos lo que llamamos tefra, es el sedimento, el material inconsolidado, que cuando es fino vulgarmente se le dice ceniza volcánica, pero la ceniza es un tamaño particular, que vendría a ser el equivalente a un tamaño arena, pero tamaño grava se dice la pili, tamaño limo y arcilla se dice polvo. Esos tres se llaman tefra. El nombre genérico no es ceniza, es tefra. Y la roca se llama brecha piroclástica, cuando tengo una brecha justamente, pero piroclástica, aglomerado piroclástico, la pilita, ova, cuando es el equivalente a una arenisca, o chonita, cuando es el equivalente a una pelita. Esto es una bomba piroclástica, esto es un lapili, esto es ceniza volcánica. ¿Cuál es el gran problema que tienen el material fino, las tefras? Que está compuesto por un gran porcentaje de astillas de vidrio, que si uno lo frota así arriba del auto cuando caen, se le va a rayar bastante. Y si uno lo aspira, se le van a clavar las partículas en los pulmones. Por eso es importante cubrirse nariz y boca cuando uno está aspirando ceniza o material volcánico fino, tefra. ¿Sí? Esto es tefra a simple vista y uno la junta y juega, pero cuando lo mira al microscopio electrónico, ve esto que ya uno observa que tiene fractura concoide y dice esto es un vidrio, porque además tiene la forma de un vidrio, la textura de un vidrio y tiene la ausencia de estructura interna un vidrio. Son pedacitos de vidrio. Así que no respirar ese
polvito. Ejemplo, el Kilauea es un volcán tradicionalmente tranquilito, que vemos muchas veces imágenes en Hawái de la lava chorreando y la gente que está cerca. Bueno, ha tenido hace 100 años una erupción bastante grande, así que las cosas pueden ponerse un poco más difíciles. Otro grupo de rocas sedimentarias son las químicas. ¿Qué son las rocas sedimentarias químicas? Bueno, hay dos grupos de químicas. Son las que se originan por precipitación de sales. Y esas sales son transportadas en solución hasta alcanzar un ambiente lo suficientemente calmo o lo suficientemente seco como para que o precipite lentamente la sal, que si uno la agita no precipita, o se evapore el agua y aumente la salinidad y entonces precipite. Entonces, los procesos pueden ser sobresaturación o evaporación. En ese caso estaríamos hablando de evaporitas. Por ejemplo, en una laguna efímera, en un área árida, donde el agua va arrastrando sales hasta una laguna, esa laguna se evapora, la mayor parte del año está evaporada y al evaporarse el agua pura queda la sal. Después vuelve a llover, vuelve a llenar la laguna con más sal, se evapora otra vez el agua y va generando una costra de sal. Y la otra forma que hablamos en la práctica, en alguna práctica con alguien, es la actividad bioquímica de algunos organismos que hacen precipitar eh, estas, estas sales, fundamentalmente carbonatos. Esas se llaman rocas bioquímicas. Entonces hay evaporitas y bioquímicas. Las evaporitas, esto ya creo que lo hemos visto, en función del grado de solubilidad, se van precipitando primero los carbonatos, después los sulfatos y por último los cloruros o los haluros en general. Como la caliza es poco soluble, apenas empieza a haber un poco de evaporación en esta laguna, en una zona muy árida, va a precipitar. El yeso va a necesitar que se siga evaporando un poco más y la halita o cualquier cloruro va a ser lo último que precipite y lo primero que se vuelva a disolver cuando caigan 2 gotas de lluvia. Los salares son hoy por hoy objeto de mucho estudio porque entre estos carbonatos, que yo puse caliza porque es lo más común, también hay carbonato de litio muchas veces y eso hoy por hoy está costando bastante. Otro ambiente en el que se podría depositar sal es lo que se llama una albúfera, una laguna conectada con el mar, que cuando baja la marea puede quedar aislada y ser objeto de evaporación y cuando vuelve a subir la marea se vuelve a llenar. Vamos a hablar de albúferas, así que se los dejo ahí. Algunos ejemplos de rocas evaporíticas, calizas en Mendoza, más calizas, esta es la cueva de Hangem en Vietnam, una de las cuevas más grandes del mundo. Vietnam y el sudeste de China tienen una gran cantidad de cuevas, de ambientes kársticos, que ya vamos a hablar de los ambientes kársticos. El yeso también, la cordillera principal, hay una gran cantidad de yesos, hay varios proyectos de presas que no se han construido y que podrían tener algún problema si algún día se llegaran a construir, o bueno, si sabemos que el problema está ahí, capaz que se puede hacer algo. Alita, necesitamos gran cantidad de evaporación, las salinas grandes en Jujuy y en general en la zona de La Puna y de Atacama tenemos una gran aridez y hay arcilla. Y el último grupo de rocas sedimentarias son las rocas orgánicas, que están compuestas por directamente depositación de materia orgánica. O sea, la materia orgánica actúa como si fuesen clastos
que se van apilando uno por encima del otro. Eh, lo más típico dentro de las rocas orgánicas es el carbón. El carbón está compuesto por materia orgánica vegetal y hay toda una gradación de carbones. Los primeros estadios del carbón son sedimentarios, luego se va a convertir en una roca metamórfica. La turba es un suelo, un sedimento rico en materia orgánica. Después, si esto lo voy comprimiendo, lo voy litificando, voy a pasar primero a un lignito, que es un carbón que tiene baja capacidad calórica, un bitumen, alta capacidad calórica, y en el extremo tengo la antracita, que ya es una roca metamórfica y ya ese carbón se ha transformado. A medida que yo voy pasando de turba a antracita, voy perdiendo humedad, o sea, se va compactando, va perdiendo humedad, va perdiendo hidrógeno, va perdiendo volátiles, va aumentando el carbono, o sea, la materia orgánica es fundamentalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, el hidrógeno es lo primero que se pierde, el carbono se va concentrando, se va poniendo más oscuro, más lustroso y cada vez tiene más capacidad de generar calor. Eh, ¿Qué pasó? A ver, volvemos. Ejemplos en un ambiente con gran cantidad de materia orgánica, por ejemplo, un ambiente pantanoso. Esa materia orgánica viene fundamentalmente de las plantas, ¿no? En un pantano, la vegetación va muriendo, se va quedando ahí y se va concentrando. La turba es esto, es materia vegetal que ya empieza a ser un poquito alterada, pero es más que nada un suelo. Tiene un grado de consolidación muy bajo y tiene un bajo valor energético. A medida que lo voy compactando, se va enterrando, va perdiendo agua, empiezo a tener ya una roca sedimentaria que se llama el lignito, es un carbón todavía blando, un color más amarronado, no tiene un gran valor energético, pero algo tiene. Si sigo compactando, paso a un bitumen. El bitumen es lo que habíamos visto en la práctica, ese carbón que veíamos, un carbón ya negro, blando, si lo froto me quedo con las manos negras, y es el que mayormente se utiliza para la producción de energía en las minas de carbón. Y después la antracita ya tiene mucho más compactación, ya pasa por un proceso endógeno, es un carbón muy, muy duro, lo que se llama el carbón de piedra, y una gran cantidad de energía y ya es una roca metamórfica, ¿no? Esto es un bitumen y es parecido a la muestra que teníamos en el laboratorio. Y finalmente, la otra roca orgánica muy común de encontrar en la playa es la coquina. La coquina es una roca formada casi exclusivamente por restos de organismos marinos. A veces están fosilizados, pero la encontramos coquinas actuales en la playa. Suelen estar mezcladas con bastante arena. Bueno, es una roca eh, tiene baja resistencia, muchas veces uno la agarra con la mano y la rompe, por lo menos en las más nuevas, después cuando pasa el tiempo y se sigue compactando y cementando puede tener más resistencia, pero esto típicamente lo podemos ver en la costa, es una coquina. Y hemos llegado al final de esta última clase del bloque de minerales y rocas antes de la práctica de laboratorio. Y resumiendo, hablamos de que el ciclo sedimentario está formado por procesos exógenos que llevan a la transformación primero de una roca en un sedimento y de este sedimento otra vez a una roca sedimentaria. Los pasos de este ciclo es la meteorización, erosión, transporte, depositación y diagénesis. Cuando hablamos de meteorización, hablamos de un proceso de degradación y fracturación de esa roca original, que puede ser cualquier roca, para generar partículas de un tamaño suficiente que pueda ser erosionada. Hay meteorización física, química y biológica. La erosión es el proceso del desgaste y arranque de esas partículas para ponerlas en condiciones de ser transportadas. Los agentes de
transporte y de erosión tienen capacidad limitada para erosionar y transportar un cierto tamaño de partículas. Su capacidad va a depender de la energía del flujo y va a estar dada por la velocidad y también por la viscosidad. Cuando esa velocidad desciende, las partículas se depositan también en función de su granometría. Y la diagénesis es el proceso, o la litificación, el proceso que lleva a formar una roca sedimentaria a partir de la compactación, de la cementación, ayudada muchas veces por la evaporación. Hay cuatro tipos fundamentales de rocas sedimentarias: clásticas, piroclásticas, químicas y orgánicas. Las clásticas tienen tres fases: clastos, matriz y cemento. Se van a clasificar en función del tamaño de sus clastos. Lo mismo ocurre con las piroclásticas. Y después tenemos las rocas químicas formadas por precipitación de sales. Cuando esa precipitación es en forma inorgánica, por evaporación o sobresaturación, tenemos rocas evaporíticas. Y cuando está inducida por la actividad biológica, se llaman bioquímicas. Y por último, las rocas compuestas por clastos de origen orgánico se llaman justamente rocas sedimentarias orgánicas. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por escuchar esta presentación y en la próxima clase teórica comenzaremos con la geomorfología fluvial. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.